El Señor le bendiga, amada iglesia. Quiero darle la bienvenida en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro culto dominical. Así que quiero invitarlo a que disponga su corazón y su vida para exaltarle. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a exaltarle. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. En tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Vamos, dígalo. En ti, y soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí y no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Tú eres mi libertad. Y no importa el tiempo que estemos pasando, Dios todo tiene bajo control. Escucha esto, iglesia. Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a ese lugar. Cantémoslo. En ti, y soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí y no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Tú eres mi libertad. Tú vivo estás en mí y no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Tú eres mi libertad. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti, y soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí y no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Tú eres mi libertad. Tú vivo estás en mí y no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Tú eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. ¿Y por qué no disponemos nuestro corazón para tener un tiempo de intimidad? Un tiempo de adoración con nuestro Rey. Como el pastor lo ha dicho en diferentes prédicas, ese es un momento pasajero. Es un momento donde debemos aprender a esperar en nuestro Dios. Es un momento donde tenemos que aprender a esperar en Él y descansar en su palabra.
Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Digámosle, eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Dígale, eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Tú eres Jehová, eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Dile, porque tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Eres mi libertador. Tú nos sanas, Señor. Eres mi libertador. Tú nos liberas. Tú nos restauras, tú nos levantas. Él es Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador.
Gracias, Señor Jesús, porque tú nos levantas, tú nos sustentas, Señor Jesús. Hoy rendimos nuestra vida delante de ti, Señor Jesús. Hoy rendimos nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos agradarte solo a ti, Señor Jesús. Nos rendimos solo a ti, Señor Jesús. Siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Digámosle una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Digámosle una vez más, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sirvo desde hoy. Digámosle, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, ustedes de allá, desde su casa, digámosle. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero
Amén. Señor les bendiga. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Después de tener un tiempo de alabanza y de adoración donde hemos adorado al Señor y le hemos dicho que Él es bueno y que Él es fiel, queremos invitarle a que ahora, por un momento, cierre sus ojos donde usted está y vamos a orar antes de tomar la palabra del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres maravilloso. Te pedimos, Padre Celestial, que ahora que nos acercamos a tu palabra, tú nos hables por ella. Que tu palabra, Señor, sea real. Que tu palabra ministre a cada una de nuestras necesidades. Que tu palabra nos exhorte, nos aliente, nos fortalezca. Que tu palabra nos lleve a tu verdad. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y para no perder la costumbre, salude al que tiene al lado suyo allí en su casa. Y dígale qué bueno verle hoy interactuando o a través de esta red social donde hemos ampliado la casa del Señor. Hemos dicho que la iglesia no se ha cerrado, simplemente la iglesia se ha ampliado. Y quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio según San Juan en el capítulo número 12 y los versículos del 1 al 8. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén y amén. 6 días antes de la Pascua, antes de la última cena, de que Jesús estuviese o entrara con sus discípulos a este magno o bello evento, surge un acontecimiento. Jesús está reunido, entran a visitar a los amigos Lázaro y una mujer, María, rompe a los pies de Jesús un perfume de nardo puro, algo de mucho valor, algo que costaba demasiado. Y alguien en este contexto se enojó. Mientras que algunos censuraban a la mujer por lo que había hecho, el único que sale en defensa de ella es Jesús, el cual siempre está en defensa tuya y mía. Pero en medio del grupo de discípulos hay un hombre, y el texto de Juan está resaltando a este hombre que es Judas. Y hoy quiero que por el Espíritu Santo podamos ver por qué Judas termina actuando como actúa. Hay muchos que han querido defender a Judas y aquí no vamos a entrar a mirar si se condenó o no, pero lo que sí vamos a ver es que de la misma manera que Judas no supo reaccionar por las circunstancias que estaban pasando, muchos cristianos hoy en día no saben reaccionar frente a las crisis que estamos viviendo. Y qué mejor norma o guía de fe que la palabra de Dios para que confronte nuestros corazones. Así quiero invitarle que comencemos a mirar el consejo de la palabra del Señor. Y así, después de haber leído nuestro texto en el Evangelio de Juan, quiero invitarle a que en esta mañana usted pueda reflexionar conmigo acerca de cómo debemos vivir en medio de las crisis. Y para eso hemos querido tomar la situación que se presentó en el Evangelio de Juan. Y el personaje del cual vamos a hablar o a estudiar en esta mañana es Judas. La gente siempre recuerda a alguien por algo específico en la vida. Sabemos quién era Napoleón, sabemos quién era Hitler por las masacres, sabemos quién eran
Moisés, sabemos quién fue Daniel, sabemos, y cuando pensamos en Judas, sabemos que fue el hombre que entregó a Jesús, que traicionó a nuestro Señor. Y de allí que quiero hablarle que las crisis y las presiones de la vida no le tienen que llevar a terminar vendiendo su fe o traicionando a Jesús. Por eso quiero que me acompañe a ver hoy en la Escritura algunos aspectos de la vida de Judas. Primer punto, en el capítulo 12, versículo 4 al 5 dice: dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? La primera razón por la que Judas no pudo ser fiel en medio de la circunstancia que tal vez estaba viviendo, que más adelante miraremos algo de su carácter. Hay un comentarista que dice que las circunstancias lo llevaron a tomar esas decisiones. Pero lo primero que entendemos, o lo primero que vemos de Judas, es que Judas no pudo ser fiel a Cristo porque Judas seguía a Jesús, porque le seguía por intereses personales. El versículo nos está hablando que Judas, cuando María vierte el perfume, un perfume sumamente costoso, a los pies de Jesús, lo primero que dice Judas es cuánto iba a dejar de recibir. Estaba pensando en cuánto podía dejar de ganar por lo que había sucedido. Y ese es el gran problema que tenemos muchos hoy en día. Porque tenemos gente que entra en crisis de fe porque seguían a Jesús por lo que les podía dar. Pero cuando enfrentamos situaciones como las que vivimos ahorita, de aislamiento, de encerramiento, donde enfrentamos masacres como las que está viviendo la humanidad, muertes, contagios, entonces hay gente que dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Pero cuando tenían días de gloria, de abundancia, de opulencia, de vivir en pecado, no les importaba ni dónde estaba Dios ni qué pensaba Jesús. Judas seguía a Jesús por lo que Jesús le podía dar. Y quiero que usted me entienda algo en esta mañana. Usted y yo que me está viendo allí a través de esta red social, debemos entender que seguimos a Jesús no por lo que Cristo nos pueda dar. Seguimos a Cristo por lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que Él ya dio por nosotros. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué hizo Jesús por mí? El escritor a los Efesios en el capítulo 2, versículo del 5 al 6, nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Efesios, capítulo número 2, versículo número 5 y 6. Quiero leerlo a favor suyo y usted que me está siguiendo allí en su casa en la lectura. Mire lo que dice la escritura. Aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo nos dio vida juntamente. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El escritor a los hebreos nos está hablando de lo hermoso que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos vivificó, nos dio vida. Jesús tuvo misericordia de usted y de mí. Jesús nos amó. La gracia de Dios nos perdonó. ¿Y qué nos entregó? Vida eterna. Así que usted y yo no seguimos a Jesús por cómo esté la circunstancia, por cómo esté viviendo el mundo, ni por lo que nos haya podido brindar o dar. Usted y yo seguimos a Jesús por lo que ya hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Nos salvó. En estos momentos mucha gente no le puede ser fiel a Dios porque su fe tambalea y tambalea porque seguían a Jesús desde una visión materialista, desde una visión de consumo. Pregúntese hoy, ¿cuál es su motivación para seguir a Jesús? Una frase decía, donde aparecía la cruz y el autor decía, aquí en esa cruz es donde mi vida acaba e inicia mi propósito. ¿Cuál es su motivación para seguir a Jesús? Somos a veces débiles en nuestra fe porque seguimos a Jesús por lo que me podía dar. Pero ahorita que no importa lo que tengamos, no importa lo que seamos, entonces muchos pierden su fe. El doctor John MacArthur, en uno de sus escritos en el año 2013, dice lo siguiente: una gran enfermedad se ha desarrollado en la cristiandad evangélica contemporánea, que se ha construido alrededor del ego.
el énfasis en la autoimagen, la autoestima y autodignidad no es nada más que mundanalidad humanista. El egoísmo ha pervertido el evangelismo de una perspectiva cristocéntrica a una antropocéntrica, es decir, se han centrado no en lo que Cristo diga, sino en lo que el hombre diga. Yo puedo, yo alcanzo, yo logro. Dice John MacArthur en su escrito, la salvación es ahora vista desde el punto de vista ¿qué puede hacer por nosotros? Esto es un error horrorizante. Judas traicionó a Jesús. Judas fue infiel en medio de la crisis. Judas no aguantó la presión porque seguía a Jesús por intereses personales. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús tú hoy? ¿Porque te guarde? ¿Porque te proteja? Claro que nos afana eso. Pero para que tu corazón esté tranquilo, para que tu espíritu esté reposado, yo te invito a que sigas a Jesús por lo que ya hizo por ti, que fue darte salvación y vida eterna. El escritor de los evangelios o los evangelios nos hablan un poquito acerca del carácter de Judas. Mateo y Marcos profundizan un poco cómo era el carácter de Judas, nos dan detalles acerca de cómo era, y tú ves que Judas era un hombre murmurador, cizañero, ladrón que entregaba a Jesús. Un comentarista decía, es que la situación impulsó su traición. La situación no puede impulsarnos, debilitar nuestra fe. La situación no debe movernos a dejar de confiar en Jesús. Necesitamos en medio de estos momentos conocer a Jesús como nuestro Salvador y que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Uno de los aspectos por los cuales Judas no pudo ser fiel en medio de la prueba, lo vemos en el versículo número 5 del Evangelio según San Juan capítulo 12. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? María, cuando vierte el perfume a los pies de Jesús, está haciendo un acto de adoración. Y usted se da cuenta que Judas no era un hombre que viviera una vida de adoración. Judas dice, el perfume fue un desperdicio. Cristo no era digno de recibir esta adoración. Yo quiero invitarle hoy a que viva vidas de adoración. Es interesante cómo extrañamos lo que no tenemos. Antiguamente no teníamos tiempo para ir a la iglesia, no teníamos tiempo para servir al Señor, no teníamos tiempo para buscar al Señor. Hoy en día añoramos estar en la iglesia adorándole. Hoy en día añoramos servirle. Espero que de la misma manera añore adorarle hoy. Espero que de la misma manera añore buscar su presencia hoy. Si usted no puede ir a la iglesia para levantar manos y adorar al Señor, puede hacerlo desde su casa. Su vida es una invitación a adorar a Dios. A veces pensamos que la adoración la vivimos solamente con las canciones. Entonces pensamos que la adoración son las canciones lentas y la alabanza son las canciones rápidas. Y pensamos que la adoración es solamente cerrar los ojos, levantar las manos. Eso es una forma corporal en la que adoramos a Dios. Pero la Escritura va más allá de lo que debe ser un adorador. El mismo escritor de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay una invitación del escritor sagrado a que vivamos vidas de adoración real. ¿Qué es la adoración? Me dirá usted. La adoración es el acto de atribuir reverencia, homenajear a Dios. Es el acto profundo en las culturas de besar la mano, de hacer cortesía, de hacer reverencia. La adoración es lo que usted y yo le damos a Dios. ¿Cuál es su situación? ¿Sabe qué me parecía terrible viendo noticias el día de ayer, antier? Que han subido los casos de violencia familiar.
porque como los hogares no estaban acostumbrados a convivir, el esposo se veía con la esposa en la mañana, se iban y regresaban por la noche. Compartían un poco de cómo les fue en el día y dormían, y al otro día la misma rutina. Entonces hoy en día no sabemos vivir en pareja. No sabemos ser esposo, ser esposa, ser padre, ser madre, ser hijo, ser hija. Hoy en día no sabemos. Por eso la invitación hoy, en esta mañana, es a que comencemos a darle a Dios adoración en nuestros hogares. Es de que comencemos como familia a romper ese círculo de no poder vivir, compartir como una familia. Necesitamos comenzar a adorar a Dios como un solo pueblo. ¿Sabe? La escritura o en el contexto oriental, los orientales cuando hablaban de adoración caían de rodillas. Tocar el piso con la frente era una señal profunda de reverencia. Yo le quiero invitar a usted que desde su hogar, número 1, viva una vida de adoración. ¿Cómo va a vivir esa vida de adoración? Va a comenzar con su familia a demostrar el carácter de Cristo. Va a comenzar a orar como familia. Pastor, pero es que no aguanto lo que me dice él, no aguanto lo que me dice ella. Oren como familia. Y es una manera en que comienzan a adorar a Dios en su casa. Y número 2, hágalo de manera personal, como los orientales. En el contexto que hablaba Juan, la adoración era y la reverencia era postrarse frente contra el piso. Cuando le digo a usted levante sus manos, es señal de Señor, dependo de ti. Arrodillarse, Señor, no tengo a nadie más sino a ti. De pronto no lo hacía en la iglesia por pena. Hoy, ¿qué le detiene a postrarse y adorar a Dios en su casa? Si usted no está siguiendo a Jesús por lo que Él le daba, sino por lo que ya hizo por usted, entonces en gratitud, póstrese con su familia, levante sus manos y adórelo. Adórelo. Necesitamos tener actitud de adorador. Cuando el escritor dice en espíritu y en verdad, está hablando de cuál es o cómo es la forma correcta. Y es una invitación a que mi alma agradezca y glorifique a Dios. En este momento tan difícil, ¿cuántas veces su oración ha sido: ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué hicimos, Señor? O su oración ha sido: gracias, Señor. Gracias por todo esto, porque tú eres soberano y tienes control. Gracias porque guardas a mi familia. Gracias porque me permites compartir tiempo en casa. Gracias por todo lo que está pasando. ¿Cómo es su oración? ¿Su oración adora a Dios o su oración está llena de quejas? Usted hace un estudio en los evangelios de Judas y se da cuenta que nunca se arrodilló, nunca lo llamó Señor. Judas tenía un conocimiento superficial de Cristo, y cuando hay un conocimiento superficial de Cristo, en medio de las pruebas nuestra fe flaquea. Nuestra fe no aguanta. Yo le quiero invitar a que usted tenga un conocimiento personal de quién es Jesús. Y cuando usted tiene el conocimiento de quién es Jesús, va a crecer en fe, va a llamarlo Señor y lo va a adorar. ¿Sabe cuál es el gran problema de todo esto? El versículo 6 nos hace una descripción de lo que estaba aconteciendo en el corazón de Judas. Capítulo 12, versículo 6 dice lo siguiente: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sabe por qué Judas nunca aguantó la presión de lo que era ser discípulo de Jesús? ¿Sabe por qué Judas solo seguía a Jesús por sus intereses? ¿Sabe por qué Judas no era un adorador? Porque el texto me da un claro indicio de que Judas nunca se arrepintió. Caminó por 3 años con Jesús
y nunca hubo un genuino arrepentimiento. Usted puede decir que lleva en la iglesia tantos años, tal vez venía a la iglesia, oraba en la iglesia, cantaba en la iglesia, ofrendaba en la iglesia, pero no conocía a Dios. Vivía de remordimientos. Si usted era de los que pecaba y seguía una vida común y corriente, porque cree que el que peca y reza empata, son remordimientos. Judas nunca se arrepintió. Y en la Biblia, cuando nos invita a arrepentimiento, es la palabra que usa el escritor sagrado, metanoia. Y la palabra metanoia habla de que debe haber un cambio de intención, de mente y de corazón. ¿Ha escuchado el adagio popular que dice: una cosa piensa el burro y otra el que lo arría? Alguien que no se ha arrepentido es esa persona que está en una continua lucha entre lo que piensa, entre lo que vive y entre lo que siente. Una cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que vive, otra cosa es lo que siente. Dios está invitando a su iglesia, a cada hombre, a cada mujer, a que tengan un genuino arrepentimiento, que es un cambio de mente, que es un cambio de conducta, que es un cambio de corazón. Pregúntese en esta mañana si usted realmente ha tenido un cambio de mente, de corazón, de conducta. Y el termómetro para medirnos ha sido en este momento, en este encierro. Tuve que ir a pagar un recibo al frente de la casa. Y los niveles de intolerancia han subido. Un señor va a pagar un recibo, lleva mal el número de referencia porque es en un punto de pagos. Y la persona que está atendiendo le dice: señor, no puedo pagar su recibo, la referencia está mal. Y el señor le dice: tiene que pagármelo. Señor, no se le puede pagar porque la referencia está mal. Tiene que pagármelo. No puedo, señor. Y el señor sale ahí del andén y empezó a recordarle a la familia, a las generaciones, a madrear, a decirle: venga y pelea. Y se prendieron. Un nivel de intolerancia. Le gritaban uno al otro: es que le hace daño el encierro, es que yo salí hoy, me estoy arriesgando, pague mi recibo. Intolerancia. Pastor, ¿y usted qué hizo? Nada, pues la aposté aquí iba ganando. No, ¿usted qué hizo, pastor? Difícil controlar, difícil decir que usted está en la fila y se le cuelen. Haga la fila, intolerancia. Guarde su distancia. Pero cuando usted realmente ha nacido de nuevo y se ha arrepentido, su corazón cambia, sus respuestas cambian, su actitud cambia. Y entiéndame algo en esta mañana: sin arrepentimiento no hay perdón. Judas no se arrepintió, por eso nunca fue perdonado de su pecado, de su maldad. El arrepentimiento es la respuesta de un corazón contrito, quebrantado a la gracia de Dios. El arrepentimiento es un corazón que reconoce su culpa, su condición. Le duele haberle fallado al Señor. Claro que le vamos a fallar al Señor. Tal vez en un momento de encierro usted respondió mal. Tal vez en un momento de encierro usted reaccionó mal. Pero si su corazón se duele, si le cuesta y le dice: Señor, perdóname, ahí hay arrepentimiento. Pero si usted peca y le da lo mismo, usted no se ha arrepentido. Y es interesante que el gran hombre de Dios, Charles Spurgeon, dijo: si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Pastor, no nos hable de infierno en esta época. ¿Ya estamos viviendo un infierno? No. Estamos viviendo una oportunidad para conocer a Jesucristo y entender que Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos para tener paz
y poder continuar viviendo en medio de las crisis. El infierno es el castigo que Dios ha preparado para aquel que no le sigue. Usted es el único que sabe dónde va a pasar su eternidad. Yo quiero invitarle en esta mañana a que no cometa el error de Judas. No siga a Jesús por lo que le puede dar. No siga a Jesús de apariencias. No siga a Jesús viviendo de remordimientos. Siga a Jesús por lo que ya hizo por usted. Siga a Jesús siendo un adorador en su casa, con su familia. Que lo que vive, lo que hace y lo que piensa tenga coherencia. Y tal vez usted está luchando con cosas de su pasado. Pero yo quiero invitarle que confiese hoy su pecado, sus culpas, que renuncie a eso, que no vuelva más a eso. Déjeme contarle una historia para ir terminando. Juanita y Pablo se van para donde sus abuelos. Y Pablo era un niño un poco precoz, tenía resorteras, de esos niños que le pegan a todo, que brincan, que saltan, que usted era de los que cuando eran pequeñitos les daba pastillas para dormir, para que la dejaran descansar, de esos niños inquietos. La mamá los manda por allá para el campo con sus abuelos. Juanito está por ahí pegándole a todo con la resortera. Y en una de esas, ¡pa!, mata el pato de la abuela. Juanito mira para un lado, mira para el otro, nadie lo vio. Y cuando se está devolviendo, está su hermana María, y apenas lo mira le dice: ay, Juanito. No le dijo más. Esa noche llegaron a la casa, hora de cenar. La abuela sirvió la comida, y entonces la abuela le dijo: bueno, María, vamos a lavar la loza. Y María le dice: no, Juanito, ¿cierto que tú vas a lavar la loza? Y se le acerca y le dice al oído: acuérdate del pato. Juanito fue y lavó la loza con la abuela. Al otro día el abuelo dice: bueno, vamos a ir a recoger leña, vamos a ir a ordeñar las vacas, vamos a ir a traer los animales. Juanito, acompáñame. María, quédate con tu abuela preparando el desayuno y algo de almuerzo para cuando lleguemos. Y María le dice: no, abuelo, Juanito me dijo anoche que él quería quedarse a hacer todo eso en la casa y que yo fuera contigo. ¿Cierto, Juanito? Y se le acerca y le dice: acuérdate del pato. María se va, Juanito se queda, y Juanito está así, frustrado, amargado. Y su abuela se le acerca y le dice: ¿sabes algo? Desde el primer día yo estaba en la ventana y vi cuando mataste al pato. No te había dicho nada porque quería ver cuánto tiempo ibas a permitir que lo que hiciste te siguiera consumiendo y lo que hiciste siguiera marcando tu vida. En ese momento, Juanito descansó y soltó su peso. La invitación hoy es: este tiempo de reflexión que estamos viviendo es un tiempo para que sueltes lo que estás cargando, para que vengas a Jesús y le digas: Señor, tal vez yo era un cristiano, pero no era genuino. Estaba cargando cosas en mi interior. Estaba cargando un pato, una culpa que tenía allí guardada. Si quieres ser fiel a Dios en medio de todas estas circunstancias, necesitas primero ser íntegro delante de Dios. Es por eso que en esta hora yo quiero invitarte que donde tú estás, cierres tus ojos, por favor, y vamos a adorar al Señor. Y allí con tus ojos cerrados comienza a adorar al Señor. Y yo quiero invitarte que yo le diga: Señor, ayúdame a ser fiel en medio de las pruebas. Perdóname si te he seguido por lo que tú me puedes, Señor, dar y no por lo que me diste. Si en mí ha habido una motivación egoísta para seguirte. Perdóname si no he sido un genuino adorador. Perdóname si en mí solo había remordimientos, pero no un genuino arrepentimiento. Tal vez como la historia que hablamos, tú estás cargando cosas de tu pasado. Hoy ven a Jesús. Suelta ese pasado, arrepiéntete de tus pecados y sé fiel a Jesús en medio de las crisis. Allí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos y lo adoras? Y lo adoras y le dices: Señor, estoy delante de ti.
y vengo a tus pies, Señor, para adorarte, para entregarte mi vida, mi corazón. Híncate donde estás, arrodíllate y adóralo, adóralo. Sea un adorador en espíritu y en verdad. Dile: Señor, reconozco que tú eres todo para mí, que tú eres todo para mi familia, que tú eres todo en mi hogar, que tú eres todo en mi vida, Señor. Y adóralo, y vamos a adorarlo en esta hora. A tus pies Arde mi corazón, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. corre a Jesús, corre hoy a Jesús. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de mi Cristo. Y aquí permaneceré, díselo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, hoy te damos gracias. Y hoy delante de tu presencia te damos gracias porque te seguimos por lo que hiciste, que fue morir en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque te podemos adorar como familia en nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y podemos venir a ti confiadamente sabiendo que nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la prueba y la dificultad podemos ser fiel porque te conocemos. Las circunstancias no determinan nuestra fidelidad para ti. Y hoy te adoramos, Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada vida que nos está viendo en este momento, para que tu gloria sea sobre ellos, Señor, para que les fortalezcas y les levantes. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, termina adorándolo en esta hora, diciéndole gracias, Señor. Permaneceré postrado a sus pies, postrado a tus pies, mi Rey. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré
Gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que nos permite estar en su presencia. Que esta palabra se la guarde en su corazón y que tenga presente que Dios le ama con amor eterno. También quiero aprovechar este momento para recordarle que hemos comenzado una hermosa campaña que es Casa de Paz más que una iglesia, una familia, y estamos bendiciendo a aquellas familias que tienen necesidad. Así que si usted quiere seguir aportando para bendecir la obra del Señor, le invitamos a que mire las cuentas que aparecen en pantalla y allí usted puede seguir bendiciendo la obra. Y si quiere ayudarnos a bendecir a otros con mercado o con aportes para los mercados que se han ido entregando, entonces puede comunicarse con nosotros por interno. En nuestras redes sociales están algunos de las fotografías que ya hemos montado de aquellas personas que hemos bendecido y de los mercados que gracias a sus colaboraciones hemos podido entregar. Damos gracias a Dios porque a través de lo que usted o de la manera como usted bendice la obra es que podemos seguir predicando el reino. Gracias, Dios le bendiga y que tenga una semana llena de bendiciones. Dios le guarde.